Muy bien, los que pueden, los invito a ponerse de pie. Vamos a leer unos pocos versos, pero vamos a mantener ese hábito. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 en adelante dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Muy bien, hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más, damos gracias por poder tener este tiempo juntos como iglesia. Pedimos, Padre, que tú guíes el tiempo de la meditación, pero también prepares nuestros corazones para orar de la manera apropiada. Entendemos que la oración es algo que es sublime ante tus oídos. Inclinas tu corazón para oír a tu pueblo clamar y respondes a los tuyos como una muestra de misericordia y de amor. Deseamos así sea en esta iglesia, que las cosas que suceden sean en respuesta a la oración de tu pueblo. Así que pedimos tu bendición este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Bueno, voy a mencionar una vez más sencillamente que estamos en esta temática. Hemos dejado doctrina, hemos dejado también por un momento el libro de Proverbios y volvimos al sentir de Cristo. Esta temática que hemos comenzado en el año pasado, por el mes de mayo, por ahí habíamos empezado tomando como punto de referencia el pasaje de Filipenses capítulo 2, donde se habla del sentir de Cristo. Esa palabra sentir es pensar, ¿sí? En ese texto. Y Pablo anima a los filipenses a pensar como Cristo. ¿Cuál era el pensamiento de Cristo? Un pensamiento de humildad, que se extendía justamente a los demás. ¿Y por qué daba esa indicación Pablo? Bueno, para ayudarlos a resolver los conflictos que había entre algunos hermanos y algunas hermanas allí en la iglesia en Filipos, a los cuales le dice, bueno, ustedes deben negarse a ustedes mismos, deben tomar las prioridades de los demás como más importantes para ustedes que sus propias prioridades, y bueno, y responder de esta manera con humildad. Bueno, ¿cómo se puede hacer eso, no? Que lo de los otros se vuelve más importante que lo nuestro. Bueno, la única manera es que nuestra mente esté gobernada por el pensar de Cristo. Y de ahí en más empezamos nosotros a hablar sobre lo que significan las relaciones dentro de la iglesia. Porque aprender a relacionarnos con la familia de Dios es uno de los grandes desafíos de nuestra vida de fe. O sea, es una cuestión de fe, ¿sí? Aprender a relacionarnos unos con otros dentro de la comunidad de la fe es un asunto de fe, ¿sí? Es un asunto de vida espiritual. Y lo era en realidad esto un desafío en la iglesia del primer siglo. Lo ha sido en verdad esto un desafío durante la historia de la iglesia, y lo es también hoy en día, queridos hermanos, también un desafío aprender a relacionarnos los unos con los otros. ¿Sí? ¿Por qué? Es un desafío, ha sido y también lo será hasta el día que venga Cristo. Bueno, porque la interacción entre pecadores, ¿sí? Cuando pecadores nos juntamos a charlar y pasar un poquito más de 10 minutos juntos charlando, bueno, empezamos a notar que el otro también es un pecador como yo, y el otro empieza a notar que yo soy un pecador también, ¿no? Y empiezan a surgir algunos problemas, ¿sí? Algunas cosas que son propias de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y esa interacción justamente entre pecadores conlleva problemas, y saber, ¿sí? Saber cómo afrontar esa interacción con pecadores que crea problemas es una evidencia de la gracia de Dios, ¿sí? Es una evidencia de la gracia de Dios. Dios ha diseñado la vida cristiana de esta manera que nosotros podamos aprender a relacionarnos en la iglesia, en la familia de Dios, entre nosotros, como para aprender a crecer en la gracia. Vamos a ver un poquito al finalizar esto, hacer un énfasis en eso, ¿sí? Pero por eso es un desafío en la fe, porque somos pecadores tratando con pecadores. Y como hemos mencionado el pasaje de Proverbios, capítulo 27 también, hierro con hierro se sacan filo, ¿no?
Entonces, cuando un hierro con otro queremos afilar, hay que hacer fricción. Hay que hacer fricción un hierro con otro, se van limando junto a las asperezas hasta que después le queda un filo lisito, listo para poder ser utilizado, ¿no? Bueno, esta es la manera que Dios ha diseñado para que Él santifique nuestras vidas, que nosotros podamos interactuar unos con los otros y nos vamos santificando mutuamente. Esa es la manera que Dios ha diseñado, ¿sí? Ahora, a la hora de interactuar con los demás creyentes, nos encontramos con algunos obstáculos, ¿sí? Con algunos obstáculos, cuya causa nosotros solemos atribuirlo siempre al otro. Te llevas bien con fulano y más o menos, pero vos tenés que verlo como es. Y siempre pensamos que el otro siempre es el problema, de que no nos llevemos bien con el otro, ¿verdad? Y a veces es así. A veces el problema es el otro. Pero créanme que no pocas veces el problema somos nosotros, de las malas relaciones con los demás, ¿sí? No siempre es así el hecho de que el problema es el otro, sino más de lo que pensamos, somos nosotros. Nosotros podemos llegar a tener actitudes, costumbres e ideas que hacen difíciles las relaciones con los demás, o vamos a decirlo así, hace difícil que los demás se puedan relacionar con nosotros, ¿sí? Hay algunos que ya hemos asumido nuestras deficiencias y le advertimos a los demás, mirá que soy difícil, mirá que soy difícil. Bueno, ese es el asunto ahí. Nosotros debemos ser conscientes, pero no quedarnos ahí, ¿no? Que bueno, que me aguanten como soy, sino tratar de mejorar justamente. El propósito de estos estudios es tratar de poder identificar esos obstáculos que son propios, poder solucionarlos para que el otro no tenga tanta dificultad, no se le haga tan difícil relacionarse con uno, ¿verdad? El mundo enseña justamente a actuar con una actitud de envanecimiento, si me quieren así, que me quieren, si no, bueno, que se vayan. Y claro, uno dice, es medio difícil relacionarse con una persona así. Bueno, la Biblia nos enseña otra cosa, nos enseña a poder justamente crecer y madurar para poder ser de bendición a los demás. Ese es el propósito, que lo que Dios me ha dado a mí en Cristo puedan los demás recibirlo, pero para eso tienen que estar todas mis asperezas limadas, ¿no? Así que bueno, estamos en eso nosotros, ¿sí? Actitudes, costumbres e ideas que necesitan ser pulidas para que los demás no se les haga tan difícil relacionarse con nosotros. Y en esta segunda etapa, o esta segunda parte de la temática, nos estamos enfocando en identificar esos obstáculos, ¿sí? Estamos viendo algunos de ellos, ¿sí? Son 3 partes que tiene este estudio. Lo que vimos al principio del año pasado, del mes de mayo hasta el mes de julio, por allí. Y esta parte que estamos viendo que tiene que ver con obstáculos. Y la tercera parte, que va a ser después de un receso que volvamos, vamos a hablar sobre consejería, ¿sí? Vamos a hablar sobre el tema de cómo podemos aconsejarnos mutuamente nosotros, porque es parte de nuestra responsabilidad como creyentes, aconsejarnos mutuamente. Ese famoso los unos a los otros que aparece en varias de las epístolas, ¿sí? Eso señala consejería cristiana. A veces pensamos que la consejería hay que ir a una academia y tener una chapa pegada en algún lugar de la casa que diga consejero, consejera, me gradué. Bueno, la Biblia en realidad dice que todos nosotros debemos ser consejeros los unos de los otros, así como nos ministramos, y de eso se va a tratar justamente la tercera etapa después que volvamos de un receso y veamos otras cosas, ¿sí? Y la razón por la cual dejé eso al final, la parte de consejería, es porque es muy difícil que nosotros podamos aconsejar a otros sobre problemas que nosotros mismos no hemos resuelto en nuestra propia persona. Nos encontramos con alguien con ira, ¿no? Con el problema de la ira. Y nosotros decimos, oh, sí, pero vos sabés que tenés que calmarte, y que qué sé yo, mirá cuántos versículos, claro, pero yo voy en casa y todavía sigo. Es medio difícil darle un consejo a alguien cuando nosotros mismos todavía no hemos dominado ese problema, ¿sí? Por eso es que está bueno identificar nuestros obstáculos para después poder ayudar a otros en estas mismas batallas que nosotros hemos logrado tener victoria, ¿sí? Eso se trata de la consejería. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos en las relaciones sanas, ¿sí? O a las relaciones sanas, mejor dicho? ¿Cuáles son esos obstáculos que impiden que podamos tener relaciones sanas los unos con los otros? Y ya hemos hablado nosotros de los prejuicios, ¿sí? Hemos hablado también del delirio de persecución. Y hoy vamos a considerar nosotros el problema de inmadurez, ¿sí? Eso suele ser un problema muy común y creo yo que el más difícil de poder reconocer.
Es medio difícil que alguien inmaduro pueda darse cuenta que es inmaduro o reconocerlo. Todos nos creemos, los que somos adultos nos creemos que somos, no, yo soy maduro, yo soy una persona adulta, me comporto. Bueno, medio difícil en verdad, es una situación de las más difíciles poder reconocerlo. A través del tiempo uno va creciendo y madurando y puede mirarse para atrás. Yo puedo mirar al Gustavo de los 30 años, por ejemplo, o de los 25, antes que me casase, no voy a hablar, antes que me casase a los 25, y yo puedo reconocer a ese joven adulto con serios problemas de madurez. Es más, yo puedo reconocer en esta etapa de mi vida rasgos que han quedado, que todavía no han madurado, ¿sí? Pequeñas reacciones, y algunas no tan pequeñas, que tienen que ver con inmadurez, ¿sí? Poder reconocer eso nos va a ayudar mucho justamente a poder crecer y madurar, corregirlo, crecer y madurar, ¿sí? La iglesia en Corinto, por eso leímos ese texto nosotros allí, la iglesia de Corinto tenía problemas de inmadurez, que eso es algo obvio cuando usted lee la carta de los Corintios, el rasgo problemático más sobresaliente de la iglesia en Corinto, ¿verdad? Tenían problemas de inmadurez que produjeron divisiones, y el asunto fue tan serio en la iglesia en Corinto que Pablo, que no estaba en ese momento ahí, tuvo que intervenir a pedido de una de las familias de la congregación. Dice, he sido informado por los de Cloé, y se ve que Cloé era una señora que asistía a la iglesia en Corinto, y sus hijos, parece ser, pueden ser ellos los hijos, los de Cloé, han venido, la cosa está tan seria que tuvieron que salir a buscarme para solucionar estos problemas que pasan en la iglesia. ¿Sabe qué es el asunto de lo dramático de la iglesia en Corinto? Que eran problemas de inmadurez. O sea, vamos, si nosotros lo trasladamos a nuestro vocabulario popular, el asunto se volvió serio por problemas de chicos. Esa era la situación en la iglesia en Corinto. O sea, problemas que si ellos eran maduros, jamás hubiesen acontecido. Pero como eran inmaduros, en verdad sucedieron estos problemas que se volvieron muy, muy serios en la iglesia de Corinto en cuanto a las relaciones, divisiones dentro de la iglesia, ¿sí? Nosotros hablamos de problemas de inmadurez, ¿sí?, cuando personas adultas siguen comportándose como niños o adolescentes. Voy a hablar de las dos cosas aquí, tanto de la inmadurez espiritual como de la madurez natural, o sea, cuando uno no madura como persona, teniendo en mi caso 54 años y todavía por ahí llegar a seguir actuando como uno de 13 o 14 años. No se esperaría eso. Si yo llego a actuar así, tengo un problema. Tengo un problema de madurez, o soy inmaduro sería la expresión, ¿no? Bueno, y vamos a relacionarlo de esa manera. Y como dijo algún escritor que suelo leer, hay una relación, hermanos, entre la madurez espiritual y la madurez natural. Cuando nosotros llegamos a Cristo y hemos tenido por distintas razones problemas de crecimiento y madurez, esto ha sido muy común en el fines del siglo pasado, jóvenes llegando a los 30 años y todavía manteniendo costumbres y hábitos, actitudes y emociones de adolescente o de niño incluso, bueno, ha sido algo muy común en nuestra cultura. Es un problema de crianza y tiene muchas razones de trasfondo. Las guerras que han sucedido en el siglo pasado han redundado para que los padres se aflojen en la crianza de los hijos y después hayan descuidado en realidad formarlos y llevarlos a la madurez. Hay todo un trasfondo cultural que ha propiciado eso. Pero eso lo vivimos nosotros, ¿sí? Y hay una relación, porque cuando llegamos a Cristo, todo eso tenemos herramientas en Cristo para poder sustanarlo y poder crecer, ¿sí? Por eso digo que hay una relación entre la inmadurez natural y la inmadurez espiritual, ¿sí? Así que inmadurez es personas adultas que siguen comportándose como niños o adolescentes. ¿Y por qué hago el acento de adultos? Porque un niño se comporta como niño porque es un niño. Es lógico que se comporte como un niño porque es un niño. Un adolescente se comporta como un adolescente porque es adolescente. Entonces es lógico que se comporte. Ahora, no aprobamos las cosas que son condenadas por la Escritura en el comportamiento de los niños, como diciendo, bueno, es niño, él está desobedeciendo porque es niño. Es niño y desobedece a sus padres, pero estamos diciendo que está bien. Pero es parte de su manera de comportarse, pero no está bien. El adolescente tiende a rebelarse contra sus padres. Y bueno, ¿por qué es adolescente? Se suele decir. Es cierto, en esa etapa buscan independencia y quieren rebelarse, una manera equivocada de buscar independencia. No estamos diciendo que está bien, pero estamos diciendo que es propio de la edad, ¿sí? Ahora, cuando personas que han pasado los 18 años y siguen comportándose como un niño, como un adolescente, entonces hay un problema ahí. Un problema de
madurez. Son inmaduros todavía. Ni que hablar si esto llega a los 30, a los 40 o a los 50. Bueno, ahí estamos hablando de un problema. Los niños y adolescentes tienen comportamientos y formas de pensar que son propias de su inmadurez. No las justificamos, pero los entendemos y trabajamos, ese es el asunto, trabajamos en ellos esperanzados que, llegado el tiempo indicado, maduren. No es que decimos, bueno, es niño, actúa así, es porque. Pero no va a madurar solo, no madura solo, hay que ayudarlo. Como cuando uno tiene una plantita, uno dice, va a madurar en algún momento, pero si no le echas agua, no le cuidas la tierra, no le proteges de los bichitos, de las hormigas, de todo lo demás, se te va a morir la planta, no va a madurar nada. Entonces, trabajamos para que madure. El adolescente, y es así, sí, es así por su adolescencia, pero trabajamos. Hay que trabajar para que madure, ¿sí? Entonces, todo eso nosotros esperanzadamente trabajamos para que se sobreponga en esa etapa difícil, ¿verdad? Es semejante a los creyentes nuevos esto de los niños y adolescentes, ¿verdad? Comprendemos ciertos comportamientos e ideas de los creyentes nuevos debido a su inmadurez, pero trabajamos con la esperanza que al madurar cambien, ¿no? Vemos creyentes nuevos, dice, ¿qué hace este creyente? No te das problema, recién conocí a Cristo. Todavía tiene algunas luchas con su vocabulario, todavía tiene algunas luchas con sus gustos del mundo, todavía tiene algunas luchas con su carácter, todavía, claro, porque es nuevo. Claro, pero si agarramos un creyente de 20 años y todavía sigue con el problema de que quiere escuchar a los guaguancó, entonces estamos en un problema de madurez, ¿no? Por las dudas, guaguancó era un grupo cumbanchero de otra época, aviso. Bueno, sí, entendemos la idea, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con inmadurez y a qué nos referimos en verdad con el hecho de problemas serios en cuanto al pecado? ¿Sí? ¿Cuáles son las evidencias de inmadurez? Bueno, si bien son muchas, yo me voy a remitir a lo que dice este texto nomás, ¿no? A remitirme a todo lo que las evidencias que podíamos hablar de inmadurez abarca mucho más. Pero me voy a referir a esto, ¿por qué? A este texto. Porque este texto muestra cuáles son los problemas de inmadurez que crean relaciones con los demás, o sea, malas relaciones con los demás, ¿sí? Por eso uso este texto. Hay otros pasajes que hablan de la inmadurez en cuanto al hecho de responsabilidad. Eso, en cierta manera, no crea tantos problemas. Sí, en cierta manera sí, pero no tantos como estos que vemos aquí, ¿sí? ¿Cuáles son las evidencias de inmadurez? Bueno, celos, contiendas y divisiones, porque eso es lo que Pablo habla allí, acerca de los corintios, no acerca de su inmadurez. Hay celos, hay contiendas y divisiones. Personas maduras controlan sus emociones, no se dejan controlar por los celos, como en este caso, ¿sí? Por eso es que habla de inmadurez allí. Y por ende, no crean ni entran en contiendas, son pacificadores y no crean divisiones. Si uno es maduro, no se dejará dominar por emociones conflictivas como los celos. Si uno es maduro, en realidad ya al hecho de controlar su emoción difícilmente caiga en una contienda, pero no cae en contiendas, no empieza a arreglar sus asuntos peleándose, porque eso hacen ¿quiénes? Los chicos. Le saca el juguete uno al otro y enseguida los chicos naturalmente le dicen, dale, te lo presto porque soy de gran corazón. No, enseguida, dame que ese es mi juguete. Empiezan a arreglar las cosas a las contiendas, ¿no? En algunos casos de una educación un poco precaria, empiezan a tirarse con cosas, ¿no? Allí. Pero arreglan las cosas a las contiendas. Ni que hablar de los adolescentes. Hoy en día los adolescentes se agarran de los pelos, estoy hablando en el mundo, ¿no? No pasa eso en la iglesia. Pero bueno, pero cuando vemos personas que arreglan las cosas a las contiendas, como solemos ver un montón de personas que parece que hay que romper todo para solucionar los problemas del país, hablamos de toda una generación, hermanos, de personas inmaduras. De personas inmaduras. Son niños de 30, 40 y 50 años. No se arreglan los asuntos así a las contiendas. Los maduros son pacificadores y obviamente no crean divisiones, sino justamente promueven el bien común. Bueno, esto pasaba en Corinto por la inmadurez de ellos. ¿Por qué la inmadurez se manifiesta en celos? Y en este caso estamos hablando, celos, contiendas y divisiones. ¿Por qué se manifiesta de esa manera o en Corinto se manifestó de esta manera? Bueno, porque cuando somos inmaduros, padecemos de inseguridad emocional. ¿Lo ha visto de ese lado?
Piénselo de los niños, que por su etapa de inmadurez, ellos padecen de un mal que tiene que ver justamente con el pecado y tiene que ver con la inseguridad emocional. Nos sentimos vulnerables, eso significa inseguridad emocional, y tenemos temores. Me siento emocionalmente desprotegido, me agarra miedo por el hecho de sentirme emocionalmente desprotegido, y entonces empiezo a tratar de cuidarme, de protegerme, porque siento que estoy en peligro, emocionalmente hablando, ¿sí? Queremos sentirnos protegidos, tanto física como emocionalmente, y por eso somos tan dependientes en la primera etapa de la vida. Las mamás aquí lo van a decir, tiene razón, pastor. ¿Acaso en los primeros 2 años de la vida de sus pequeños, que son mameros, porque es mamá nada más y nada más que mamá, y papá lo agarra de vez en cuando, y si lo agarra, se pasa más del tiempo que empieza a sentir inseguridad, otra vez vuelve a mamá? Lo hemos visto en nuestros sobrinos también a esto. El hecho de que la mamá, tenémelo 2 minutos, que ir al baño y tenémelo, pero son esos 2 minutos trágicos de la vida de los bebés. ¿Por qué? Porque piensan que mamá desapareció y sienten inseguridad emocional. Claro, mamá está ahí, vuelve enseguida, pero piensa que ya la perdió y piensa que si perdió a mamá, perdió todo. Es inseguridad emocional, se siente inseguro el niño, ¿verdad? Claro, pero eso es porque es niño. ¿Sí? Todavía no ha logrado tener estabilidad emocional. Cuando somos inmaduros nos pasa eso. Empezamos a sentirnos aterrorizados de sentirnos desprotegidos, abandonados emocionalmente. Que nadie nos quiere, que nadie nos acepta, que nadie nos aprueba. Cuando tememos perder nuestro objeto de seguridad, tendemos nosotros a defendernos. ¿Sí? De ahí nacen los celos. Voy a explicar esto sencillamente. Soy amigo de Pepito. Pepito es mi mejor amigo, ¿no? Y con Pepito nos juntamos, charlamos, todo. Pero viene fulanito y yo lo veo que empieza a tener mayor amistad con Pepito, que es mi amigo. Y ya Pepito no está tanto conmigo. Y yo empiezo a decir, ya no me quiere Pepito. Pepito era. No me quiere. ¿Será que le fallé? ¿Será que realmente ahora le va mejor con él? Y empiezo a ponerme celoso. Esos celos redundan en que me siento solo. Mi mejor amigo se va con Mengano y si hicieron amigos, me siento solo, no tengo amigos. Tengo que hacer algo. Y entonces empiezo a responder en base a los celos. Y entonces empiezo, cuando me encuentro con Pepito a sola, digo, ¿vos te juntás con Mengano? Vos no le conocés. Guarda, yo te digo, no te quiero decir nada, pero guarda con Mengano, porque Mengano, mirá que... Y claro, empiezo a trabajar tratando de separarlo para que se quede conmigo, porque me siento inseguro emocionalmente. Y ahí comienzan las contiendas. Y ahora ya no veo a Mengano de la misma manera porque me está sacando mi objeto de seguridad. Y cada vez que me encuentro con Mengano digo, hola, ¿cómo andás? Bueno, listo, chao. Empieza la contienda con Mengano. Porque Mengano me está sacando mi objeto de seguridad que me hace sentir bien, seguro y aceptado. Y entonces él se volvió mi enemigo, Mengano, ahora. Claro, él no lo sabe, Mengano ni se da cuenta, pero yo interiormente sé que él es mi enemigo ahora porque me está robando mi seguridad. Es como los niños, lo queremos agarrar de su mamá y no nos sonríe, más se larga el llanto porque lo hemos sacado de su mamá y está con nosotros. Y nosotros queremos que se ría con nosotros, pero él quiere a su mamá. Piensa que le hemos despojado de su objeto de seguridad y nos hemos vuelto su enemigo. ¿Sí? Eso fue lo que pasó en Corinto. Empezaron a tener problemas de inseguridad, de aceptación unos con otros, y eso hizo que algunos empezasen a ver a los otros que empezaban a robarle su objeto de seguridad como enemigos. Por eso creó contiendas, malas relaciones los unos con los otros, y luego ¿qué pasó? Se crearon divisiones. Y estaban los de Pablo, estaban los de Pedro, y estaban los de Apolos. Y estaban aquellos que decían, los de Cristo. No sigo a ningún hombre. Yo acá, bueno, todas esas divisiones que se produjeron allí. Así que de ahí nacen los celos. Los celos, queridos hermanos, son un indicador de inseguridad. Vemos que otro recibe la atención o el reconocimiento que yo no recibo y eso me hace sentir inseguro, que no soy querido, que no soy amado y aprobado.
lleve esto a otras situaciones más. Wow, ahora el pastor le está más charlando con Pepito, que vino ahora a la reunión y ya no charla tanto conmigo, y empezamos con inmadurez a reaccionar como diciendo, y ya no lo saludamos, ¿sí? Y ya no lo tratamos bien a ese que el pastor ahora está tratándolo bien. El pastor empieza a darle oportunidad de servicio a algunos que antes no les daba y dice, ¿y ahora qué pasó? ¿Y a mí? Y entonces empiezan los celos y los problemas allí. ¿Qué es la evidencia? ¿Qué da evidencia esa actitud? De inseguridad. Inseguridad emocional. Y obviamente esa inseguridad de evidencia de inmadurez. Los celos llevan a la contienda. Me pongo a la defensiva pensando negativamente sobre la persona, de que tengo celos y soy movido a hacerle guerra, ¿no? Y de ahí las malas relaciones con los demás. Bueno, el resultado de todo esto son las divisiones. La palabra que usa Pablo ahí son disensiones, ¿sí? Y tiene la idea como de hacer diques, de encerrar todo en un pequeño bol, ¿sí? Porque eso sucede cuando somos inmaduros. Hacemos nuestro grupito selecto de élite. Cuando somos maduros, nos brindamos a todos por igual. No hacemos ese grupito selecto de élite. Pero cuando somos inmaduros pasa esto. Terminamos haciendo un dique donde solamente cabe acá los que me quieren a mí. Los que son mis amigos y con los que puedo tener una relación espiritual más profunda que los demás. Problemas de inmadurez. Y esto lleva a un problema más profundo, justamente, que es el envanecimiento. Saben que el texto sigue todo el tema hasta el capítulo 4, y en capítulo 4, versículo 6, Pablo dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis todos. Y ahí terminó el problema, desencadenando en un problema de envanecimiento los unos con los otros, pensar que somos mejores que aquellos. Bueno, es muy difícil relacionarnos bien con los demás si tenemos problemas de inseguridad emocional. Estaremos pendientes de los otros y pondremos en ellos una carga de expectativa que no podrán llenar, y nos decepcionaremos alejándonos de todos con resentimiento. Cuando alguien llega, hermanos, y hablo de creyentes, creyentes de años con estos problemas de que no se pueden relacionar bien con los demás. No, yo no me junto porque nadie me entiende, no, porque no quiero chocar con nadie. Acá hay un problema de madurez y de inseguridad emocional allí, bastante serio. Cuando somos maduros, esas cosas quedan de lado, ¿sí? Los celos de inmadurez pueden hacerse visibles ante la llegada de gente nueva a la iglesia, ¿no? Está el grupo, en cada iglesia está el grupo de años, los que son como los patriarcas de la iglesia, pero empieza a llegar gente nueva, y si son inmaduros, empiezan a ver con malos ojos a los nuevos. Que pague derecho de piso primero, antes de que el pastor los pueda considerar para algo. No esas actitudes, esa forma de actuar que muestra inmadurez, ¿sí? O también ante la promoción de nuevos obreros. Desde luego, el problema de raíz es nuestro egocentrismo, ¿sí? O sea, todo esto tiene su raíz en el egocentrismo. Se trata de nosotros y nuestra seguridad personal. Es un problema del corazón. La inmadurez es un problema del corazón, de vida espiritual, de relación con Cristo. Es egocentrismo en su raíz, ¿sí? En el sentido natural, es posible llegar a cierta independencia emocional cuando hablamos de cómo solucionamos esto, ¿verdad? Los padres pueden trabajar dándole a los hijos cierta independencia a medida que van creciendo y permitiendo que enfrenten sus temores y aprendan a tener control sobre ellos. O sea, ¿cómo puede hacer usted, papá, para que su hijo madure emocionalmente? No es solo madurar intelectualmente y no solo es madurar físicamente, sino también es madurar emocionalmente, ¿sí? Y creo que ese es un área que no siempre los papás tienen en cuenta para ayudar a sus hijos a crecer, para que no lleguen a los 20, los 30, los 40 con emociones de niños o emociones de adolescentes. Bueno, los padres pueden trabajar dándole a los hijos cierta independencia a medida que van creciendo y permitiéndoles que enfrenten sus temores y aprendan a tener control sobre ellos. Habrá un momento, y ustedes lo saben ya, los que tienen hijos entre 7 y 12, 13 años, que ellos van a interactuar con sus compañeros en la escuela.
No tiene que hacer como muchos papás fines del siglo pasado, y en este también ha habido muchos, que ante el primer toque de conflicto que tiene su hijo en la escuela, con algún compañero, usted ya sale como los guardaespaldas, allí a defenderlo, ¿no? Incluso hasta de la maestra o del maestro. Bueno, ayúdelo a enfrentar. Claro que hay situaciones, seguramente, que usted entenderá, papá, que deberá intervenir cuando son muy, muy serias que pueden darse hoy en día. Pero en los problemas que sus hijos tienen con otros compañeros, ayúdelo a enfrentarlo de la manera apropiada. No a agarrarse las piñas, sino a saber soportar, a poder enfrentarlos, a saber que, bueno, esto que te pasó no es tan importante, saber cómo sobrellevarlo. Cada uno de ustedes conoce a sus hijos, sabe cómo comunicarle esas cosas, pero ayudarlo en verdad que no debe hacer un problema de cada conflicto que se encuentra con sus compañeros. Va a tener compañeros de todo tipo, los muy amables, los macanudos, como aquellos que son siempre los que hacen lío. En todo grado hay uno que hace lío siempre, si no dos, y arrastra a los demás, ¿no? Espero que no sea su hijo. Muy bien, así que puede ayudarle a ellos a eso, ¿sí? Enseñándoles a no estar tan pendientes de sí mismos y a mirar a los demás, no como un objeto de seguridad, sino como aquellos a quienes puedo ayudar, ¿sí? Me causó admiración, es uno de los pastores que yo admiro, de los que tuve 5 pastores en mi vida cristiana, y de los que tuve me resultó de mucha admiración lo que él hacía con sus hijos, ¿sí? Parte de la educación, mientras sus hijos eran chiquitos, parte de la pedagogía del hogar, era llevar a sus hijos a visitar a los enfermos, ¿sí? Había alguien enfermo en la iglesia y lo llevaba, iba con sus hijos, no iba solo. No le decía a los hijos, bueno, ahora vamos a visitar a la hermana fulana que está enferma, vamos a visitar a un grupo de ancianos que, bueno, ustedes pueden quedarse jugando, pueden quedarse con la tía, con el tío. No, se los llevaban. Llevaban a sus hijos a visitar a los enfermos y a los ancianos para que aprendan a pensar en los demás. Y ustedes deberían hacer lo mismo, papás, con sus hijos. Es un consejo como pastor que les doy. Desde chiquititos llevar a sus hijos a ver personas necesitadas y visitar a personas necesitadas, personas en situación de enfermedad, ancianos, para que ellos empiecen a ver a los demás como personas que necesitan de nosotros y no ver a los demás como objetos que me dan seguridad a mí, y pensar en los demás. Y quiero decirle que ese pastor, que es uno de los que yo admiro que ha hecho esto, ha llevado a sus hijos a que ya a los 18, 20 años sus hijos actuaban con una madurez asombrosa, que brillaban en medio de una sociedad donde los chicos hasta los 30, 40 parecen no madurar. Pero eso es algo muy bueno que ustedes pueden hacer con sus hijos para ayudarlos ¿a qué? A luchar contra ese egocentrismo que hay en nuestro corazón de pensar en nosotros, de estar rodeados en un universo que somos nosotros nada más. Y de ahí vienen los celos, estoy pensando en mí nada más. Y eso me ayuda a salir, ayuda en cierta manera, hasta que sus hijos ojalá puedan conocer al Señor, ayuda a poder ponerle un freno a ese egocentrismo que hay dentro del corazón. Asumir responsabilidades es un factor muy importante para tener estabilidad emocional. Voy a decir esto que es gracioso, pero creo que ilustra bien lo que voy a decir. No es la manera que yo lo diría, pero me sucedió en un momento estando en otra iglesia en Uruguay, y era muy joven yo, pero me juntaba con el grupo de jóvenes y visitamos una familia. El hombre era un hombre de campo, y creo que hoy también tiene su campo trabajando, y estábamos en la casa de ellos charlando con los jóvenes. Tenía 2 hijas que eran del grupo de jóvenes, estábamos varios jóvenes charlando. Y hablamos de otro joven que andaba medio en tristongo, medio melancólico, y él nos escuchaba, este hombre, hablar de fulanito que nos preocupaba a nosotros los jóvenes porque estaba medio tristongo él. Dice, ¿sabe lo que le pasa a fulano? Dice él, interviniendo en la conversación. Fulano tiene que ponerse a trabajar porque está muy, muy perezoso, por eso está poniéndose muy triste. Queridos hermanos, darle responsabilidad a los hijos hace que no estén tan pendientes de sí mismos. No son pocos, yo sé que no son todos así, pero no son pocos los casos de personas que se hunden en melancolía porque no tienen nada que hacer. No todos son así, lo remarco, no todos son así. Pero no son pocos los casos de jóvenes especialmente que caen en melancolía porque están desocupados todo el día. Y cuando uno está desocupado todo el día, ¿en qué trabaja esto? En mí. Cuando yo tengo responsabilidades, no estoy pensando más que en cumplir esa responsabilidad,
Y además, queridos hermanos, ¿sabe lo que hace tener responsabilidades? Ya a cierta edad los chicos deberían empezar a tener responsabilidades en casa. De niños empezar a los 7, 8 años, sino antes a empezar a ayudar a levantar la mesa, después a los 9, 10 años empezar a ayudar con la limpieza de la casa, con el corte del pasto, con juntar la basura. Ya a los 12, 13 años está bueno que puedan acompañar a papá en trabajos que se los puede acompañar a trabajar. Eso hizo mi papá con nosotros, llevándonos a la panadería desde muy chiquititos, a mi hermano Fabián a los 11 y yo iba a los 13 años, pero eso nos ayudó mucho a poder tener tiempo ocupado. La responsabilidad nos crea felicidad. ¿Sabía eso? Estar haciendo algo productivo redunda en que nosotros tenemos una actitud feliz. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo y vemos el fruto de nuestro trabajo, nos sentimos, si no, yo lo he experimentado viéndonos a nosotros la primera vez en la panadería, viendo que me salió una media luna, buenísimo, como logros que no tiene. Pero si alguien está desocupado todo el día, sin hacer nada, obvio que va a caer en una melancolía, no está haciendo nada productivo que le cree satisfacción. Y es por eso que personas desocupadas pueden llegar a caer en estos problemas de celos, de inmadurez y todas estas cuestiones que estamos mencionando ahora. Cuando otros siempre hacen por mí lo que yo debo hacer, termino siempre siendo dependiente y fortaleciendo mi egocentrismo. Cumplir tareas es muy satisfactorio. En Cristo, queridos hermanos, hay un recurso muy superior que todo esto que estoy mencionando. Soy aceptado y amado de manera plena. Esta seguridad me libra de esperar de los demás algo que no pueden darme y me permite tener relaciones sanas, sin sentir envidia, celos o rencor. Y estoy seguro en Cristo, y tener el afecto del otro o no tenerlo no es determinante para mi seguridad emocional, ¿sí? Entonces hay un recurso mucho más poderoso en realidad cuando nosotros estamos en Cristo. Soy acepto delante de Dios en manera plena, que los demás me acepten o no. Si me aceptan, buenísimo, lo disfruto. Si no me aceptan, no me cambia la vida, porque tengo a alguien que me ama de manera plena. Entonces en Cristo hay un recurso muchísimo más valioso, ¿sí? Tengo amigos, buenísimo. No los tengo, tampoco me cambia la vida, tampoco me cambia. Mi propósito no es hacerme amigo de ustedes, mi propósito es servirles en realidad a ustedes con lo que Dios me dio y aprovechar las relaciones en la iglesia, esta interacción que tenemos para disfrutar de los dones que Dios ha dado a ustedes y ser beneficiado de esa manera. Es más, lo voy a decir, lo iba a mencionar mañana, porque el tema, voy a hablar del ministerio pastoral mañana, pero uno de los pastores que más bendijo mi vida, el Señor bendijo, tuve 5 creo. Bueno, ahí está. Pero uno de los que más bendije, solo visitó mi casa 2 veces. No era su amigo, y son pocas las veces que yo he contado que pude tener una conversación a solas. Sin embargo, está primero en la lista de las personas que me han bendecido a mí. Incluso en un momento se me preguntó, y yo dije, lo que yo recibo de usted, pastor, el domingo, me llena el alma. Yo lo tengo a ese hombre en un escalón muy alto, porque yo sabía que era un hombre que se preparaba para que yo pueda ser alimentado en cada reunión de una manera muy provechosa que cambió mi vida espiritual. Nosotros debemos cambiar nuestra perspectiva de los demás, no centrada en nosotros, sino centrada en Cristo. Y eso va a ayudar mucho a madurar, tener una relación madura con los demás. Podemos llegar al punto de no darnos tanta importancia a nosotros mismos si estamos en Cristo. Personas maduras con problemas de inseguridad suelen pensar que el problema son los otros, cuando en realidad es su perspectiva equivocada. Ve todo poniéndose a sí mismo como el punto de referencia. Observando lo sucedido en Corinto, podemos decir que la inmadurez se hace evidente en la falta de control de las emociones, ellas me controlan, y en actuar justamente con base en ellas. Los niños hacen eso, ¿verdad? Se dejan controlar por las emociones y actúan impulsivamente. Los adultos, no. Los adultos dominamos las emociones, las controlamos y actuamos de manera correcta. Eso hacemos los adultos. Y eso nos ayuda ¿a qué? A tener relaciones correctas con los demás. Porque más allá de que puedan estar pasando emociones conflictivas dentro mío, yo puedo saludarle, yo puedo hablar, yo puedo mostrarle amor, muy a pesar de lo que yo pueda estar sintiendo emocionalmente. El Señor sabrá qué estará pasando dentro de mí, si son justificadas o no esas emociones. Pero una persona madura aprende a controlar esas emociones y puede extenderse a los demás.
en relaciones sanas para bendición de la iglesia. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de oración como acostumbramos cada